Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, Señor. Gracias por ser el Rey. Maravillosa sea tu gloria. Poderoso sea tu nombre para siempre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Siéntense, por favor. Y bueno, continuamos hoy con nuestras doctrinas de la cruz. Hoy hay una doctrina bien especial. La pastora nos va a enseñar acerca de esa doctrina. Así que oído atento, corazón abierto para recibir lo que Dios tiene. Amén. Bienvenida, pastora. Aleluya. Bienvenidos, mis hermanos, buenas noches. Qué bendición, ¿verdad? Volvernos a encontrar. ¿Cómo me les ha acabado de ir en estos 2 días que no nos hemos visto desde el domingo? Bendecidos y en victoria. Eso me encanta. Y más que estamos juiciosos poniendo en práctica lo que aprendimos el domingo con respecto al temor de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante, que cada palabra que recibamos en este lugar salgamos a juiciosos a ponerla en práctica. Esta noche quiero compartir con ustedes sobre el tema de lo que es la doctrina de la sustitución. Cuando escuchamos ese término de sustitución, ¿cierto? ¿En qué pensamos? Eso, muy bien. Ustedes son muy inteligentes, mis hermanos. Sustitución. Alguien o algo va a sustituir a alguien o algo, ¿verdad? Entonces, hablándolo así como una definición, podríamos decir que la sustitución o significa alguien que tomó mi lugar, ¿cierto? Alguien me sustituyó a mí en algo que yo tenía que hacer, que me correspondía a mí hacer, pero alguien tomó mi lugar, ¿cierto? Alguien tomó mi lugar. Y mire que desde el libro de Génesis, que es el libro del comienzo, encontramos que ahí nace en el capítulo 3 de Génesis. Vayan anotando si quieren esa cita, no se afanen, yo les voy a decir cuando las que vamos a leer y las que solamente les menciono para no demorarnos tanto. Pero en el libro de Génesis capítulo 3 todos recordamos lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando ellos por falta de fe, porque se acuerda que hemos venido toda la trayectoria desde cuando éramos antes de la iglesia popular, por decirlo así, siempre se nos enseñó que Adán y Eva desobedecieron a Dios y por desobedientes fue que el Señor los expulsó del huerto, ¿cierto? Pero realmente cuando uno entra a profundizar los textos bíblicos y los contextos, uno se viene a dar cuenta que realmente el pecado no fue tanto la desobediencia. Lo que realmente ellos pecaron fue no creerle a Dios. Y esa falta de fe en lo que Dios había dicho, en la orden que el Señor había dado, los llevó a desobedecer. Entonces la desobediencia es la consecuencia de no creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da una orden, ¿cierto? De todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero les voy a pedir un favor, de este árbol no me pueden comer, ¿cierto? Que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ustedes van a morir. Punto. Eso fue lo que la orden que el Señor dio. Ellos no creen a eso que Dios les está diciendo. Y por curiosidad, entonces caen en un pecado que se llama desobediencia. Y ahí viene el resto. Entonces, en ese libro de Génesis, la Biblia dice que por causa de su pecado de ellos dos, al descubrir que están desnudos, porque como ellos todo el tiempo estaban desnudos, pero no sentían vergüenza del uno del otro, pero se empiezan a sentir avergonzados. Y cuando el Señor, que acostumbraba a bajar todas las tardes a hablar y a charlar cara a cara con ellos, baja como de costumbre. Ustedes leen el capítulo 3 y se dan cuenta que dice que al día siguiente bajó Dios o salió Dios a hablar con ellos y resulta que no los encuentra. No estaban donde siempre deberían haber estado. Y empieza Dios a llamarlos. Adán, Eva, ¿dónde están? Estaban escondidos. Y cuando al fin aparece el Señor, es que teníamos miedo. ¿Miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso fue que ustedes comieron del árbol que yo les dije que no comieran? Y entonces empiezan las famosas disculpas de siempre, ¿no?
No, es que la mujer que me diste me engañó. Y entonces voltea a Dios a mirar a la mujer y la mujer dice, no, es que la serpiente que tú creaste, esa fue la que me engañó. Entonces siempre ha habido como ese pasa la pelotica, ¿no? Bueno, entonces ellos se habían creado, se habían hecho unos delantales de hojas de higuera. Pero Dios ve eso y dice, no, eso no es suficiente. Unas hojas no les van a tapar a ellos su vergüenza, porque ellos sienten vergüenza, ¿sí ve? Frente a la santidad de Dios sienten vergüenza, porque ya habían ellos pecado. Entonces me enseña esto, que el pecado siempre separará al hombre de Dios, siempre nos hará sentir vergüenza, siempre nos hará sentir miedo, siempre nos hará que nos queramos como esconder de Dios. Pero yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que nosotros nos podemos esconder de Dios? Sin embargo, lo sabemos, pero a veces lo seguimos creyendo de la presencia de Dios. No, y yo siempre he pensado, ay, ¿será que Dios no sabía que ellos dos habían pecado? Claro que él ya sabía todo el proceso. Sin embargo, él quería actuar con ellos naturalmente, como si, a ver qué tan sencillos y tan sinceros son, y me van a contar la verdad. Él ya lo sabía todo. Dios ya sabe todo de nosotros, iglesia. Por eso la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano siembra, eso va a cosechar. Por eso nuestro corazoncito tiene que estar muy cuidado en el sentido de no tratar de mentir y de engañar, porque a mí me es muy fácil decirles a ustedes una mentira y ustedes tal vez me la crean, pero no a Dios. Entonces, ¿quién es más la engañada ahí en ese caso? Yo, ¿cierto? La que está tratando de engañar. Porque puede ser que yo me vaya contenta y diga, ay, sí, los engañé y no se dieron cuenta. Pero finalmente, un día la verdad se va a saber. Y entonces la engañada fui yo. La engañada fui yo de creer que los había engañado. Pero eso nunca va a prosperar. Así de que, ¿qué hace Dios? Dios dice, no, esas hojas de higuera no son suficientes para tapar su pecado y su vergüenza. Tiene que ir a tomar de la manada que tenían a ella de animalitos que Adán le había puesto nombre y tomar un cordero, sacrificarlo, el mismo Dios, hacer un derramamiento de sangre, quitarle la piel a ese animal y con esa piel cubrir la vergüenza o la desnudez de Adán y Eva. Y ese vestido sí les servía. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ese cordero es el sustituto. ¿Sí ven? Y ese cordero representa desde ahí mismo. Dios ya estaba hablándole a ellos dos, representantes de toda la humanidad, que iba a haber un sustituto, que iba a poder redimirlos de ese pecado en el cual ellos habían arrastrado a toda la humanidad a estar separados de Dios. Porque acuérdense que a pesar de que Él les da el vestido, los coloca su vestidito y los viste bien abrigaditos, porque una hoja que puede calentar, nada, ¿sí o no? Miren nuestro Dios cómo es de lindo. En medio de que se desobedece, en medio de que no se le cree, en medio de que nuestra incredulidad muchas veces insulta el corazón de Dios, aún así Dios hace un lado de esas ofensas, mata a ese animalito, les pone un vestido que verdaderamente los va a calentar, que los va a proteger, pero como Él es un Dios justo, recordemos, ¿no? Él es un Dios justo, dice, no los puedo dejar aquí. Perdieron el privilegio de poder estar conmigo y hablar cara a cara. Entonces dice que los saca del huerto y me envía un ángel con una espada para que cuide la entrada, porque él sabe que ellos van a querer volver. No va a ser fácil para ellos. Después de semejante paraíso, donde no tenían sino que abrir la boca y todo lo tenían ahí. Ahora les toca trabajar, ahora les toca cultivar la tierra, ahora les toca enfrentar animales por el camino, enemigos que los van a querer también asaltar, cosas así. Ustedes se dan cuenta, entonces la vida cambia. Y eso es hasta el día de hoy, mis hermanos. Esa es la vida del ser humano sin Dios. Sufrimiento, dolor, tristeza, persecución, angustias, hasta que encontramos a nuestro Salvador. Entonces, el primer sustituto que vemos ahí es ese corderito, ¿verdad? Que representa desde el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo, que iba a manifestarse en el Nuevo Testamento como ese cordero que quita el pecado del mundo. El segundo ejemplo que vemos de sustitución lo vemos en el Génesis capítulo 22, que también es la historia de Abraham e Isaac, cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, ¿se acuerdan? Que Abraham va con ese dolor en su corazoncito y se van los dos solitos porque llegan hasta cierto tramo donde va con sus
digámoslo así, sus esclavos, las personas que le ayudaban y les dice, quédense ustedes aquí, que el muchacho y yo vamos a subir un poquito más al monte, adoramos y volveremos. Pero todo lo tenía guardado Abraham en su corazón. El chico, como ya está acostumbrado, porque muy seguramente lo llevaba mucho los sacrificios, se queda pensando y dice, papi, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero yo no veo el cordero. Y sin embargo, Abraham, yo me ponía a pensar en Abraham, ¿no? Yo decía, ese corazón de Abraham tan fuerte, Dios le dio una fortaleza, porque yo creo que él lo mira y dice, este no se imagina que el cordero es él. Entonces Abraham en su fe le dice, Dios se proveerá del cordero. Y pronuncia unas palabras que yo me pongo a pensar, qué importante es cuando nosotros confiamos tanto en Dios, aún ya llegando al lugar de la muerte. ¿Sí o no? Porque ese era el momento del sacrificio donde ya él no volvía a ver a su hijo. ¿Sí? Hasta donde Dios le había dicho, sacrifícamelo, entrégamelo. Sin embargo, él dice, Dios se proveerá. Jehová Jireh. De ahí surge el Jehová Jireh. Y Dios se proveyó. Porque en el momento en que Abraham ata a su hijo y ya le va a clavar el cuchillo, oye la voz de Dios que le dice, no, Abraham, no le hagas daño. Y voltea a mirar y encuentra un cordero. Ese es el sustituto que evitó que el hijo, que Isaac muriera. Ese corderito también representa a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sustitución. Ahora yéndonos un poquito al Nuevo Testamento, ¿recuerdan la historia de Jesús y Barrabás? ¿Recuerdan cuando Pilato está frente a toda la multitud y él por congraciarse con la gente, como por qué no, con lo que pasa hoy en día, entonces pone a la gente a que ellos decidan a ver a quién soltamos y sacan al peor, pero eso fue el peor, el que sí tenía antecedentes, el que sí tenía todo a su favor de que se merecía morir, lo ponen frente al inocente y le dice Pilato, bueno, ustedes decidan, a ver, les entrego a Barrabás, pero él guardaba la esperanza que la gente dijera, no, en ese caso preferimos a Jesús, que no es tan malo, que este Barrabás es terrible. ¿Cuántos de los que ese hombre les había hecho daño estaban entre la multitud? Seguramente les había dañado sus casas, matado sus hijos, robado y saqueado, pero sin embargo levantan la voz y dicen, no, preferimos a Barrabás, a ese que les había hecho daño contra uno que lo único que vino fue a hacerles bien. ¿Sí se dan cuenta tan lindo que Dios? Entonces, ¿qué hace ahí? Jesús nuevamente, ahí está, sustituyendo el lugar que le tocaba a Barrabás, él toma ese lugar. Y ellos prefieren a un ladrón, a un matón, ¿cierto? A un delincuente, que preferir a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el calladito, como dice Isaías 53, ahora sí vamos a ir a Isaías capítulo 53, y vamos a leer del verso 1 al 4. Y lo vamos a leer en varias versiones porque esto es importante que nosotros, a pesar de que muchas veces ya no lo sabemos, y hasta hay una canción que es sobre esto, me la sé, pero mire que es tan lindo cuando uno vuelve y lo lee con ese sentimiento de que, Dios mío, Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Isaías capítulo 53 y vamos a leer hasta el 5, leámoslo. Leámoslo en varias versiones y ojalá alguien tenga Reina Valera, que Reina Valera lo habla tan chévere, tan lindo. Busca tu Reina Valera, porfa, dale, Jairito. Dice así la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
¿Hasta qué número? Hasta el 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Bien, ¿de quién estamos hablando ahí? Jesús. De Jesús. Bueno, ya lo vimos en una versión. Quiero que lo sigamos leyendo y entre más lo leamos, mis hermanos, y lo escuchemos de versiones diferentes, vamos pensando cada día más en la posición de nuestro Salvador. ¿Sí ven? Una posición bien fuerte. ¿Quién sabe si nosotros hubiéramos podido aguantar eso? Yo creería que no. Miremos a la Reina Valera. Reina Valera 1960. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Otra versión, por favor. Vamos mirando cositas que una versión no la amplía, otra no, pero cómo esto nos habla al corazón. Amén. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todo lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Ay, Señor Jesús. Él sufrió por nuestros dolores y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Tremendo, ¿no? Imagine, ¿quién va a creer que hiriendo un cuerpo otro se beneficia? Pero ese es el plan de Dios de redención, ¿no? ¿Alguien más? Y nosotros lo despreciamos, sí. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén.
Iglesia, pensemos en algo. En una ocasión que nosotros estábamos en el instituto, nunca se me olvida. Perdón, ¿tú tienes otra versión? La misma. Bueno, yo me acuerdo que esa mañana, no sé si tú lo recuerdas, que estábamos en una clase no me acuerdo en la materia que era, pero hablamos sobre este pasaje. Y me hizo quebrantar tanto cuando este profesor nos explicaba algo de que estando Dios con Jesús en el cielo, ¿cierto? Tener que Jesús despegarse del Padre, tener que abandonar su lugar, como dice Filipenses, ¿no? Su trono, su gloria, su majestad, su comodidad, y venir a humillarse para hacerse un ser humano como nosotros. Para él fue muy, muy, muy doloroso, hablándolo así en temas de corazón, ¿no? Por eso es que cuando estoy escuchando que dice acá, nosotros, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, recordé eso. El dolor más profundo que nuestro Señor Jesucristo sufrió fue haberse despegado del Padre. Porque ustedes saben que ellos tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. Y tener que haberse hecho esa ruptura. Este profesor, como nos lo explicó, me hizo vivir el momento y yo dije, Dios mío. Él decía, está la Trinidad ahí y Jesús toma la decisión de venirse. El Padre tiene que despedir a su Hijo y luego prácticamente quebrantar su corazón, llorar, porque ver que su Hijo se va a humillar y va a venir aquí a la tierra a hacerse hombre. El Espíritu Santo abre sus alas y se tapa sus ojitos y se quebranta. Porque eso, ¿se acuerda cuando Jesús dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Realmente ese fue el dolor más profundo. Eso fue más doloroso para Jesús que las mismas llagas de su cuerpo y que las mismas heridas de su cabeza. El sentirse separado de su Padre porque nunca, nunca, nunca se habían separado. Y pensar que la causa que los separó a ellos dos fue el pecado. Eso atravesó el corazón del Padre, atravesó el corazón. De poder pagar ese precio que tocaba pagar. Solo uno, Jesús hecho hombre. Y ese por el que Jesús dejó toda su comodidad, eras tú y era yo. Y yo me pongo a pensar en ese desprendimiento tan doloroso de Jesús, en sentirse despreciado, rechazado, todo por el ser humano, que vino a servirle y a darle, pero el ser humano no tuvo en cuenta eso, sino sencillamente se fijó fue en se agachó con los niños, los a cumplir esa misión. Pero no solamente ese dolor, sino ahora va a mirar al Padre y encuentra que el cielo está cerrado, que el Padre cerró la puerta porque no lo puede mirar. Todo el pecado tuyo y mío estaban sobre él. Y no solamente estamos viéndolo allí en esa cruz sufriendo, cargando el problema y la enfermedad,
sino que poco nos importa, le damos la espalda y que se friegue. Miramos a otro lado, que es lo que dice aquí, ¿cierto? Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Lo que a veces pasa, ¿sí o no? Que se friegue. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, no las de él, las que él cargó. Estaba llevando mi problema, estaba llevando mi pecado, estaba llevando mi enfermedad, y tan ciega estaba yo que no fui capaz de agradecerle ni ver que lo hacía por mí y me estaba sustituyendo a mí. Yo era la que tenía que estar allá. Yo era la que debería merecer todos esos castigos y esos golpes y esos moretones y esos insultos y esas escupidas que le pegaron a él, porque le escupieron literalmente. Yo a veces digo, atrevidos, guaches. Pero el Señor me dice, pero cuando tú pecas haces lo mismo conmigo. Vuelves y me escupes el rostro. ¡Oh! Eso me hace temblar mi corazón. Porque digo, Señor, ¿yo? Sí, tú. Entonces, iglesia, mire qué importante es ver este trabajo tan lindo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Qué importante es que nosotros valoremos ese amor de Dios a través de Jesús, que fue nuestro sustituto, y pensemos que fue mi culpa, fue mi debilidad, fue mi pecado, fue mi enfermedad la que lo llevó a la cruz a él. Él no tenía que cargar con nada, él no había hecho nada. Sin embargo, él toma mi carga. Y yo creo, a veces me pongo a pensar que yo ya iba camino al infierno y el Señor se para en el camino y dice, no, venga, por favor, déjemela a ella tranquila y yo voy a pagar la deuda de ella. Ya Satanás nos llevaba para el infierno, como mercancía, pues, ¿no? Y el Señor se atraviesa en el camino y toma mi lugar. Iglesia, ¿cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no enamorarnos de Él? ¿Cómo no darlo todo por Él? ¿Cómo no esforzarnos? ¿Cómo no darle a Él el primer lugar? ¿Cierto? ¿Cómo no amarlo, iglesia? Porque yo me pongo a pensar, digo, es que yo era la que tenía que haber pagado todo eso. Dios habla, dice en el versículo 2, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, un lugar donde no se valoró, donde no se le amó realmente, solamente se le utilizó. Porque todo el tiempo la gente era que me ve, que me sane, que... Cuidado, mis hermanos. Hoy en día a veces pasa lo mismo. Hoy en día a veces la iglesia no encuentra ni siquiera sentido el por qué es importante congregarnos. No es tanto por venir a traer la petición, es más que eso, mis hermanos. Venir a la iglesia tiene que ser para nosotros más que venir a pedirle a Dios. Debe ser la motivación venir a agradecerle a Dios, venir a adorarle a Dios. ¿Sabe qué hacen los judíos cuando llegan a la sinagoga? Ellos no alistan sus peticiones. Ellos no se preparan toda la semana para ir a la sinagoga a pedirle al Señor. No, ellos ya saben que el Señor les dio de todo toda la semana. Entonces ellos se alistan con una sola mentalidad. Voy a ir a agradecerle a Dios todo lo que me dio en la semana, todo lo que el Señor hizo por mí, todo lo que Él hace por mí. Y su mentalidad es llegar a la sinagoga a adorarlo en agradecimiento. Yo a veces me pongo a pensar, digo, Señor, estamos muy lejos de verdad de la realidad. Hay que venir a la iglesia a adorarlo. No tanto con la mentalidad de que Él me dé. Luego no ha sido suficiente con todo lo que la semana nos ha dado. ¿Sí o no? Nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha sanado, nos ha liberado. Si hemos pasado la prueba, Él ha estado ahí para ayudarnos. Nos ha alimentado, nos ha dado un techo, un vestido. Razones de sobra tenemos para adorarlo. Vamos a mirar qué dice 2 Corintios 5:21, y sí voy a repartir estas citas para que nos rinda. ¿Alguien quiere buscar 2 Corintios 5:21? Bueno, otro busca por favor 1 Corintios, va a leer capítulo 1 del 18 al 24. ¿Quién digo yo? Listo, anota la cita. Sí, 1 Corintios 1, 18 al 24. Maricel va a leer 2 Corintios 5:21, ¿cierto? Listo. Otra persona busque, por favor, Romanos 5:6. Jairito, Romanos 5:6. Edison, si quieres, ayúdame con 2 Pedro 3:9. Y Dianita busca Hechos
4, 11 y 12. Y dejemos ahí, pastor, ahorita yo te digo a ti que me ayudas. Que la palabra sea la que nos hable esta noche, amén. Hablando de esa sustitución, miremos lo que la palabra de Dios nos dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21. Acá dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Mire la razón por la cual fue necesario que Jesús fuera nuestro sustituto. Jesús nunca había pecado. ¿Se dieron cuenta de lo que acabo de leer? Por eso es importante lo que estamos estudiando, por qué y para qué. La razón es esa. No hay otro sustituto. No puede haber que fulano dijo que allí están diciendo que ahora la moda es esta. No, hermanos, no. La palabra de Dios es muy clara. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el ser humano puede ser salvo más que en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora miremos 1 Corintios 1, 18 al 24, Sandrita. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, Vea. pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Así es. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. ¿Ve? Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Está el 24, ¿sí? Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Amén. Está claro, mis hermanos. Ustedes saben que para los judíos hasta el día de hoy, Cristo no ha llegado, no es el Mesías. Ellos están, no todos, por supuesto, porque hay judíos que se han convertido, pero para algunos todavía están esperando al Mesías. Pero noten lo que dice la Escritura. Para algunos esto es una tontería, este mensaje es una tontería, y se burlan y se ríen, pero para otros no. Para los que hemos creído, gracias a Dios que nosotros hemos creído este mensaje, no estamos en el grupo de los que nos creen o se creen muy inteligentes, ¿cierto? Porque mire lo que dice ahí, los judíos
esto es una locura. Los griegos, no, esto es de tonto. Ustedes saben que los griegos se las daban de muy intelectuales y muy inteligentes, ¿no? Entonces, los dos grupitos, qué pecado, pero ellos mismos se sacaron, ¿sí o no? Pero ¿qué hace Dios? Dios se centra en los que realmente han creído en lo que Él ha hecho. Y ellos son los que se van a salvar. Entonces, yo tengo aquí algo importante que encontré. Dice, lo más importante que Jesús hizo fue morir por nuestros pecados. Cuanto más santo es el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve ante la sociedad. Hermanos, no podemos estar tratando de agradar a la gente para que nos quieran. No nos van a querer. No nos van a aceptar tan fácil. Sí que dice el pasaje que para algunos esto es un mensaje tonto, obsoleto. ¿Ustedes todavía creyendo en eso? A estas alturas de la vida, ¿ustedes creen que Cristo murió en la cruz? O sea, porque ahí es claro, dice el mensaje de la cruz, para algunos, en la Reina Valera dice que el mensaje de la cruz para algunos es locura, ¿sí? Porque no lo pueden entender. Pero para los que hemos creído, es nuestra bendición y es nuestro pasaporte para poder un día estar con Dios por la eternidad. Así de que si nos dicen locos, fanáticos, tontos, bobos, les lavaron el cerebro, amén, sí, sí, amén, amén, amén. A nosotros no nos interesa lo que el mundo puede decir de nosotros. A nosotros nos interesa es lo que Dios ha dicho de nosotros y a dónde vamos a estar con Él por la eternidad. Porque esos que tal vez a veces juzgan la iglesia, molestan la iglesia, critican la iglesia, hablan de la iglesia, murmuran, se inventan cuentos. Ustedes no han oído que la gente se inventa, es que en esa iglesia tal cosa, es que esos pastores son unos vividores, es que roban, es que piden, es que, ¿cierto? Esos que hablan sin pensar y sin pleno conocimiento son los que un día van a lamentar nunca haber venido a ese lugar donde ellos dicen que los robaban, que les quitaban, que, ¿cierto? Van a lamentar no haber creído en ese mensaje. Van a llorar como cuando en el día de Noé, que se cerró la puerta y ahí se golpeaban desesperados. Ábrenos, Noé, por favor, que vamos a perecer. Y ya veían que el agua se les iba subiendo, se les iba subiendo. Por favor, Noé. Ya no había salvación. Ya todo se había dicho. Y por eso Jesús dijo en Mateo 24, como en los días de Noé, así será el retorno de Jesús a la tierra. Y estamos viviendo los días de Noé. ¿Sí ve? Por eso debemos vivir pendientes de lo que está pasando. En estos días oía una persona que decía, lo que les estoy contando no es para asustarlos como iglesia, pero sí es para alertarlos, para que vivamos pendientes de lo que está por sucedernos, hermanos. ¿Cierto? Cada vez vemos más que se nos aproxima el cumplimiento de las profecías. Pero miremos la otra cita, Romanos capítulo 5, verso 6. Ahorita iglesia, quería hacer un comentario. En algún momento cuando trabajaba en la Universidad Nacional, uno de los hombres más brillantes de investigaciones allá me dijo que hacía yo leyendo la Biblia, que eso era para los pobres. Y en algún tiempo me llegué a enterar que él negoció su salida de la universidad y él invirtió todo en una fábrica de muebles que tenía el papá. Y de un día para otro eso se incendió y él quedó en la ruina. Entonces me acordé de eso y pues por el comentario que está haciendo ahorita. Meterse con las cosas de Dios es gravísimo. Sí. Es algo muy delicado y sobre todo porque son autoridades, son personas que la gente le cree. Entonces eso es desautorizar la palabra de Dios. Quería hacer ese comentario. Gracias. Romanos 5, verso 6. A la verdad, como éramos incapaces de Sí. salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Amén, así Los es. malvados somos nosotros. Nosotros éramos esos malvados que éramos incapaces de salvarnos, ¿cierto? Ustedes ven en Apocalipsis, Juan, ¿cierto?
lo contrario. Con Dios es que vamos a servirle de corazón. Él ve mi corazón, ¿de acuerdo? Entonces que Dios nos ayude. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice? El Señor no retardará, espera. El Señor no No retarda retarda su su promesa. promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El apóstol está hablando ahí de algo, y es que si ustedes leen ese contexto, el apóstol habla de que hay gente que dice, no, pero ¿cuánto hace que están diciendo que Cristo viene y nada que viene? ¿Sí ven? ¿Y por qué desde cuando yo era pequeñita están diciendo que Cristo viene y ya vea los años que tengo, ya casi me voy hasta morir y nada que viene Cristo? Hay que tener cuidado también con esas cosas que a veces se dicen sin pensar, porque mira la respuesta. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Por eso dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, solo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, yo quiero decirles algo. La salvación está completa con la salvación y Dios quiere que todos se salven. El problema es que no todos se van a salvar, porque no todos van a aceptar a Jesús. Y eso es lo más doloroso para uno, ¿cierto? Por eso los que todavía, porque en mi familia todavía hay personas que conocen del Señor, pero no militan de acuerdo como Dios manda que se haga. Oremos muchos por ellos, oremos mucho por ellos. Señor, lo que tengas que hacer, hermanos, es más importante el alma que muchas veces el cuerpo. ¿Sí o no? Señor, en una ocasión un pastor que nos llegó a predicar a la iglesia decía, cuando yo era ovejita, decía, yo le he pedido a Dios por mis papás que se conviertan, y yo le he dicho, mira Señor, llevo años orando por mis papás y ya están en edad avanzada y siento que van a partir y nada que quieren nada contigo. Señor, solo tú y yo hacemos, yo solo te cuento esta oración, pero si tienes que aún meterlos al borde de la muerte, hágalo Señor, pero que se salven. Son mis papás, me va a doler, no me importa si yo tengo que correr con ellos para un médico, pero yo lo que quiero es que mis papás no se pierdan, Señor. En una angustia, decía ese pastor que oraba, un día se levantó desesperado y dijo, Señor, yo oro por mis papás, nada que se convierta en Dios mío, ¿yo qué hago? Y se le ocurrió hacer esa oración. ¿Te acuerdas del pastor Alfredo Barrios? Ese es el pastor. Y él es así como alborotado, dijo, no, yo le pedí a Dios, dije, Señor, mejor dicho, lo que tengas que hacer, pero que se salven, me importa es que se salven. Pasó como 15, 20 días y de repente, ¡pum!, una circunstancia de salud fuerte para los dos al tiempo. ¡Pam!, acostaditos los dos en una cama. Y él empezó a orar, Señor, y no se acordaba de lo que le había pedido a Dios. Hay que tener cuidado también en cierta manera, ¿no? Pero mis hermanos, no, pero fue lindo en medio de todo. ¿Por qué? Porque cuando él fue a orar, Señor, el Señor le recordó, tú me pediste que lo salvara. Sí. Y fueron los papitos los que lo mandaron llamar. Él no era pastor en ese momento, él era un líder de su iglesia y estaba a punto ya de llegar a ser pastor, pero estaba desesperado por ver a sus papás. Y resulta que, ¿qué pasó? El Señor oyó su oración y en la cama, ahí lo mandaron llamar, hijo, por favor, intercede por nosotros. Ahí sí, papá, claro, voy a interceder, pero aquí hay algo que hay que hacer, y es que ustedes necesitan tener a Jesús en el corazón, pero por convicción, no porque yo se los diga, porque se los he dicho muchas veces. Y efectivamente, por convicción recibieron a Jesús. Por convicción aceptaron a Cristo, aceptaron que eran pecadores, que necesitaban de un Salvador, porque ese es el problema. La gente tiene religión hoy, pero no quiere relación con Dios. Y nosotros tenemos que tener relación con Dios, no religión. ¿De acuerdo? Hay que enseñar a la gente esa que tenga relación con Dios. Y ahí en su lecho aceptaron a Jesús. Duraron unos mesecitos más, porque el Señor así lo tuvo por misericordia, y se los llevó, pero se los llevó salvos. ¿Sí ven, hermanos? Entonces yo les estoy hablando esto no para decirles vayan ustedes, hagan lo mismo, oren y digan, Señor, por favor, que mi hija, que mi hijo, que mi papá, que mi mamá, que mi esposo sea salvo, Señor. Claro, Dios sabe que no queremos que ellos partan, los queremos con nosotros,
Señor, necesitamos la salvación de sus almas, que ellos te conozcan, porque pasa como Job, ¿no? De oídas te había oído, pero a veces necesitamos una prueba para poder decir, ahora mis ojos te ven, porque desafortunadamente así es el ser humano, como diciendo, no queremos con Dios, con el amor de Dios que es tan grande, jugamos. Perdóneme la expresión, saboteamos el amor de Dios. Utilizamos a Dios. Ay, que sí, que Dios me dé, que Dios me dé, que Dios, que Dios. Pero cuando Dios me pide algo, ay, no, Señor, no te metas en mi vida. No, hasta aquí llegas, Señor, aquí para allá no, porque mi vida privada. ¿Cuál privada? En Dios nosotros no tenemos vidas privadas. Qué mejor que Dios sea el dueño de nuestra vida y gobierne nuestra vida, amén. Así de que mis hermanos, recordemos eso. El Señor vino a salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a aceptar. Nosotros que caminamos con Él y aprendemos esto tan lindo, oremos intencionalmente por nuestros familiares, lloremos en la presencia del Señor y digámosle, sálvalos, Señor, lo que tengas que hacer, sálvalos. Amén. Porque ustedes, ¿de qué les sirve verlos? Ustedes en el cielo y ver su familiar allá, perdido para siempre. No, mis hermanos, no. Nos vamos todos para el cielo en familia. Nos vamos todos porque mire ese lugar tan hermoso que vamos a ir a disfrutar. ¿Cierto? Una salvación tan linda y tan grande es más que merecido que por su gran amor y su misericordia ellos nos acompañen. Bien, vamos a seguir en Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron. Se han convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podemos ser salvos. Así es. No hay otro nombre bajo el cielo, creo que es ese versículo, dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Ahora hay una cosa importante que tenemos que tener clara, iglesia, y es que como seres humanos, ¿cierto? Como seres humanos, aunque somos hijitos de Dios, aunque lo amamos, aunque entendemos que Él llevó nuestros pecados en esa cruz, ya lo vimos en Isaías, sin embargo, como seres humanos, nunca vamos a dejar de pecar. ¿Sí ve? Siempre vamos a pecar. Pero eso no es la licencia que, como vamos, entonces fácilmente yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo y sé que si aquí hay un billete de 100,000 pesos y no lo debo coger porque no es mío, pero como yo siempre voy a pecar, pues yo me lo bolsillo porque como yo siempre voy a pecar, no funciona con Dios así, porque para eso Él también me ha dado la capacidad de saber lo bueno y lo malo, lo que debo y no debo hacer, ¿verdad? Entonces una cosa es que yo peque por accidente, ¿cierto? Que es lo que a veces nos pasa a los hijos de Dios, a los cristianos, y otra cosa es que yo a conciencia, sabiendo que eso es malo, lo haga. Porque Hebreos 11:24 dice que ya no hay más expiación o ya no hay más pago por nuestros pecados cuando yo lo hago voluntariamente y en conocimiento, ya no más. Es decir, ya no hay, no olvídese, está bien porque usted lo hacía y usted no sabía que ser tan mentirosa era un pecado tan grave, porque ustedes saben que los mentirosos no van a entrar al cielo. Y los mentirosos están clasificados entre los adúlteros, los borrachos, los fornicarios, los homosexuales, los ladrones, y ahí están los mentirosos. Apocalipsis lo dice. Eso usted puede decir, no, yo no fornico, no, yo no adultero, no, yo no soy lesbiana, yo no soy homosexual, pero eres mentiroso o eres mentirosa. ¡Qué miedo, Señor! Entonces hay que tener cuidado. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y somos todos los días tentados a decir mentiras o no. Todos somos tentados, todos. Lo más importante es que recordemos siempre que no debemos caer en ese pecado. Y así nos pongamos rojitos, así nos dé pena. No importa que nos sonrojemos aquí entre nosotros, lo importante es no irme a sonrojar allá delante de Dios. Más pena me daría a mí con Dios, ¿sí o no? Entonces no importa, digamos la verdad. Siempre digamos la verdad. ¿Que usted por qué llegó hasta ahora? No, porque me levanté tarde. Sí, es así. No, es que no pasaba el bus. No, es que un trancón. A ver, yo me acuerdo cuando trabajaba que las niñas llegaban tarde y pues como yo era la jefe de personal, tenía que estarles preguntando y a mí me daba risa porque todas habían un trancón. Entonces yo les decía, ¿trancón de cobijas? Y se agachaban todas y me decían, sí, doña Aura. Y yo, bueno, vamos, pero que no se repita. Porque sí, está bien. Pero cuando se vuelve costumbre, que entramos a las 9:30 y vamos llegando a las 10, no, por favor.
Pues ya pongámosle seriedad, ¿cierto? Pero somos dados a mentir. Entonces, ¿qué quiero que aprendamos esta noche? Que aunque por ser cristianos no significa que nunca más vamos a volver a caer en pecado, Dios sabe que nosotros pecamos todos los días. Por eso 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y además es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren lo lindo, no solo me perdona, sino que vamos más allá, me limpia de esa maldad. ¿De cuál maldad? De estar diciendo mentiras, de estar queriendo coger lo que no es mío, de estar calumniando, de estar sintiendo envidia, de estar hablando mal de la vecina, del vecino, aún del mismo esposo o la esposa, ¿sí ven? Esa es mi maldad, de eso me limpia el Señor y de eso me tengo que preocupar yo, amén. Por eso miremos ahora otra cita, Jeremías, esta cita ya la di. Tito 2:14 ya la di. Bueno, entonces vamos con otras citas, pastor. Tito 2:14. Otro que tome Jeremías 2:22. El que quiera. Jeremías 2:22. ¿Quién dijo yo? Ok. Sí, señora. Hebreos 10:10 al 12. Muy bien. Luego, 1 de Pedro 2:24. Y por último, Hechos 10:43. Y ahí terminamos. Sí, señor. Muy bien, repito. Tito 2:14, Jeremías 2:22, Hebreos 10:10, 12. ¿Sí? 1 de Pedro 2:24. Y luego Hechos 10:43. Estas citas nos van a hablar acerca de que nosotros por nosotros mismos no nos podíamos salvar, que necesitábamos un sustituto, alguien que tomara nuestro lugar, pero también nos van a hablar en cuanto a nuestro estilo de vida, lo que yo les estaba diciendo, que nunca vamos a dejar de pecar, pero lo más importante es esforzarnos, que eso es lo que ve Dios, ese esfuerzo que yo puedo hacer en mi humanidad, de decir, no, Señor, yo no quiero pecar hoy, perdóname porque dije esta mentira, perdóname por esta injusticia que cometí. Él ve y Él viene y nos consuela. Pero peor cuando pecamos y nos da lo mismo que, ay, pequé, ay, y voy y me acuesto y no me arrepiento, que es lo más delicado, ¿cierto? Entonces vamos con las primeras citas, a ver, Tito 2:14. Amén. Mire eso tan lindo. ¿Está apagado el micrófono, pastor? Vuélvelo a leer. No, lo tenía apagado. Vamos a repetirla. Tito 2:14 dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, Mire qué lindo. totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Así es. Él dio su vida. ¿Se dieron cuenta? Con dos propósitos. ¿Cuáles fueron? Nos limpió del pecado y nos hace su pueblo. Qué lindo, mis hermanos. Imagínense, ustedes han puesto a pensar, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo este universo, el dueño de todo, puso su mirada en ti y se preocupó por ti y se entregó pensando en ti. Padre Celestial, eso es mucho amor. Eso es mucho amor. Habiendo tanta gente, se puso a poner sus ojos en mí. Eso me tiene que motivar a mí. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para que ustedes hagan buenas obras. O sea, como diciendo, mire, ustedes tenían que haber sufrido lo que yo sufrí y les evité el sufrimiento. Ahora, lo mínimo que yo les pido a cambio es que, hombre, hagan buenas obras, den testimonio de que yo soy su padre, manifiesten al mundo que yo vivo en ustedes. Porque, ¿sí ven? Por eso es que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Tenemos que tener cambios en nuestra vida. ¿Quiénes son nuestros propios jueces, dice la Biblia? Nuestros hijos, los que están con nosotros en casa. Que ellos vean a Jesús en cada uno de nosotros. Que ellos puedan decir, yo quiero ir a donde va mi papá, donde va mi mamá, porque es que
Su testimonio es tan lindo que yo quiero eso que ellos tienen. ¿Sí ve? Por mi testimonio me lo voy a ganar, me la voy a ganar a mi familia. ¿De acuerdo? Miremos qué dice Jeremías 2:22. Aquí está el versículo 21 y 22 juntos. Dice, Dale. tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Yo los he cuidado como se cuida el mejor viñedo. Sus antepasados me obedecieron, pero ustedes son tan rebeldes que son como un viñedo que solo produce uvas podridas. Les aseguro que esto es así. Sangre de Cristo. Es el Señor hablando acerca de la condición del pueblo, ¿no? El pecado del pueblo. No había y no hubo nada que nosotros pudiéramos hacer. En otra versión que leía yo ayer, alistando esta enseñanza, habla de un jabón especial que yo lo tenía aquí. Voy a leérselo. ¿O tú lo tienes ahí? No. Venga, yo lo leo en esta versión. Increíble ese versículo. Dije yo, wow, Señor Jesucristo. Era un jabón y era un jabón natural que usaban en la antigüedad los judíos, bueno, el pueblo de Dios, para lo que llamamos hoy el cloros de la época. Era el cloros de la época. Para desmanchar y para blanquear. Y el Señor les dice al pueblo, mira acá lo tengo subrayado, dice, por más jabón o lejía. Y yo averigüé qué es lejía. O lejía, bueno. Dice, era un vegetal para blanquear las manchas. Y dice, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Vea el Señor tremendo, ¿no? Amén. Hebreos 10 al 12. Acá dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. Note que él habla del cuerpo, que en el cuerpo se llevó el pecado, ¿sí o no? Y ya lo hemos hablado, y ya lo Isaías 53 no lo amplía. Miremos. Su sacrificio nos hizo a nosotros santos. Miremos qué dice 1 de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, Otra vez. para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Porque sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Amén. Lo mismo, Promesa. así es. Lo mismo de Isaías 53, ¿no? Recordaba yo esa canción, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hasta canción tenemos de esa cita bíblica. Bien, mis hermanos. Ahora, ¿qué dice? Hechos capítulo 10, verso 43. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Amén. Al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de ¿qué? De su nombre. Entonces queda más que claro, mis hermanos, que es únicamente si Jesucristo entra al corazón de cada persona, que esa persona puede entrar al cielo. No hay otro nombre, no hay otro Salvador. No podemos pensar, y puede aparecernos ahorita gente diciendo cosas porque están saliendo y surgiendo cosas raras hoy en día. Ya sacaron un Cristo con inteligencia artificial, que la gente se le está arrodillando y ya le está pidiendo. Cuidado, Dios nos guarde. Nosotros sabemos que tenemos a nuestro Salvador en el corazón y que nuestro Salvador está vivo, habita y reina entre nosotros. Amén. Así es. Eso es la inteligencia artificial, es eso. Todo es prefabricado, por eso se llama artificial, porque no es verdadero, es artificial.
Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, mis hermanos. Entonces recordemos esto, Cristo murió por todos, pero no todos van a recibir el perdón del Señor. Qué triste, ¿no? Así es de que clamemos por nuestros familiares, oremos por los que no han querido caminar con el Señor, que Dios les hable, que Dios se les revele, que Dios se manifieste a sus corazoncitos y traiga convicción de pecado, de justicia y juicio a sus corazones. Amén. Pero nuestra petición más importante para Cristo murió por todos. Cristo murió por todos, pero no todos reciben el perdón de Él. Y así es. Él pudo haber muerto por toda la humanidad, porque así fue, ¿verdad? Pero no todos lo reciben, ¿sí ven? No todo, lo que pasó cuando Él estuvo aquí. Él vino a sanar, a salvar, pero unos lo seguían por interés, por solamente el milagro, pero no todos le sirvieron, ¿sí ve? Que de tantas multitudes, más de 5,000 que les dio de comer, y sobraban tantas cestas y más gente, sin contar niños y mujeres, y sin embargo, no todos esos 5,000 le fueron fieles, ¿sí se dan cuenta? Solamente 12 se comprometieron, y hasta el día de hoy, mire, se sigue cumpliendo, se sigue viendo. Por eso mire lo lindo que la palabra de Dios nos recuerda hoy. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Yo les animo esta noche, mis hermanos, que en retribución a esa sustitución tan linda de nuestro Salvador Jesús, en agradecimiento a ese sacrificio tan lindo que Él hizo por nosotros, hermanos, seamos fieles. Seamos fieles a Él. En lo poco, no importa. En lo pequeño, no importa. Amemos nuestra iglesia. Amemos el venir a las reuniones, no importa, como si fuera la mega iglesia. Eso no nos tiene nosotros que impresionar. Nosotros venimos a encontrarnos con Él. Así es. Venimos a encontrarnos con Él. Venimos a darle gracias a Él. Venimos a adorarlo. No permitas que nada nos desanime, que nada nos desaliente. Yo sé que a veces por las circunstancias, por las cosas que vivimos en el día a día, a veces eso trae desaliento a nuestro corazón, a veces eso trae desánimo, palabras que oímos, a veces las que decimos nosotros. Pero saben, no, pensemos en esto que el Señor hizo por nosotros. Y pensemos, ¿será que el Señor se merece que yo reaccione de esta manera? O más bien voy a mirarlo a Él y voy a poner mis ojos en Él y no me voy a preocupar por lo demás. Que digan, que hablen, que no digan, que no, voy a adorarlo a Él. Voy a servirle con un corazón decidido, porque mi ejemplo va a arrastrar a otros. ¿De acuerdo? Oramos. Señor, te damos gracias esta noche. Una vez más, Señor, de verdad, gracias. Señor Jesucristo, de verdad, muchas gracias. Gracias porque te pusiste, Señor, a cambio de nosotros que merecíamos estar en esa cruz, golpeados, clavados, escupidos, como te pasó a ti, Señor. Sin embargo, tú eres tan hermoso, Señor. Pensaste en nosotros, en que nada nos doliera, nada nos pasara. Te entregaste por nosotros, Señor. Curaste nuestras heridas, lavaste nuestros pecados con tu sangre preciosa, Señor. Nos sustituiste ante el Padre porque de verdad habíamos ofendido tanto al Padre, Señor, que estábamos lejos de su presencia, Señor. Pero tú hiciste esa obra redentora en esa cruz, Señor. Todo por nosotros, todo porque nosotros no tuviéramos enemistad con Dios, sino estuviéramos en amistad con Dios. Hoy te queremos dar gracias, gracias por este lugar, gracias por este pequeño rebaño, gracias por estas enseñanzas, gracias por tu palabra que es tan linda, Señor. Gracias por mis demás hermanos que no han podido estar aquí, pero yo oro que puedan ver este video, que puedan escuchar esta enseñanza. Señor, toca sus corazoncitos y enamóralos de ti como nos estás enamorando a nosotros de ti, Señor. Y ayúdanos a serte fieles, Señor, aún en lo pequeño, en lo poco, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan, tú estás ahí. Tú no le pones objeción a lo poco. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y queremos venir cada día a esta casa, Señor, a adorarte, a agradecerte, Señor, porque son tantos tus favores, son tantas tus bendiciones, Señor, de verdad que ¿cómo vamos a llegar a solo pedirte? No, venimos a adorarte, venimos a agradecerte, venimos a decirte, Señor, que todo lo que somos es gracias a ti.
Todo lo que tenemos es por tu misericordia y tu amor, Señor. Bendigo a mis hermanos esta noche. Bendigo sus casas, bendigo sus cuerpos, bendigo sus alacenas, bendigo sus trabajos, Señor. Y te doy gracias porque donde estamos y como estamos es gracias a tu amor, es gracias a tu misericordia. Por eso te honramos, por eso te adoramos esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Aleluya, qué bonita enseñanza. Saber que tenemos un sustituto. ¿Saben? Nosotros deberíamos pensar en todo lo que Jesús hizo en la cruz. Usted se da cuenta cada vez que usted canta, adora a Dios. Cada canción siempre habla de la cruz. Siempre habla de un sacrificio. Siempre habla de morir por nosotros. Y Dios hizo todo. Todas esas doctrinas de la cruz. Por eso esas 7 están ahí en la cruz. Todas están ahí. Yo estaba mirando y traje el folder porque estaba repasando y miré las doctrinas que hemos visto hasta hoy. Todas tienen un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? La cruz. ¿Cuál es el objetivo? Él vino para justificarnos, redimirnos, perdonarnos, reconciliarnos, todo lo que hemos visto. Justificarnos y salvarnos, reconciliarnos con Él. Todas las doctrinas. Amén. La expiación es otra cosa muy importante. Pero esto, tremendo. Bueno, iglesia, vamos a cantar, a adorar a Dios. Dios los bendiga a todos. Entonces, nos despedimos para la próxima. Nos vemos en la próxima doctrina, próximo miércoles. Bendiciones a todos.